Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa del canal Conciencia Galáctica, esta vez con un formato un poquito distinto porque queremos empezar a hacer unos cuantos módulos que estén relacionados con información a propósito de temas relacionados con la espiritualidad. Y por eso hoy hemos traído a dos invitados bastante especiales, uno de ellos lo conocen y otro no, pero les van a encantar. Bien. Como decía, bienvenidos al primero de una serie de programas que deseamos poner en marcha para colaborar desde el canal a la divulgación de contenidos espirituales desde diferentes enfoques para que ustedes tengan la posibilidad de escoger y quedarse con aquello con lo que resuenen, obviamente. Bueno, ¿y cuál es la idea de esta batería de programas? Pues la idea es tratar de aportar herramientas y conocimientos que les permitan a todos ustedes afrontar esta etapa de transición planetaria hacia la llamada, o lo que se ha denominado en llamar, hacia la nueva era, y proporcionar información alternativa de qué está pasando y por qué, pero no como hasta ahora que venimos haciendo, que seguiremos haciendo con India Eco sobre los temas de geopolítica, económicos, monetarios, sino desde el punto de vista de la evolución espiritual humana y también de la evolución planetaria. Todo ello a través de invitados con un reputado bagaje a sus espaldas en las diversas disciplinas denominadas espirituales y que nos permita observar la realidad tanto interna como externa desde diferentes puntos de vista. Por lo tanto, en el programa de hoy, la pregunta de arranque que nos planteamos para el debate de hoy es: ¿pueden las religiones ancestrales y las disciplinas milenarias dar respuesta y calma, sobre todo calma también, a la ansiedad social que sufrimos hoy en día? Esta es la pregunta con la que vamos a empezar el debate, pero primero, obviamente, vamos a proceder a presentar a la presentación de los invitados, ¿no? Por un lado tenemos a Eva Lunela, que ustedes ya conocen, ya la conocemos en el canal, en su faceta de astróloga, pero también es numeróloga, es maestra lectora y lectora de los registros akáshicos, también es hipnoterapeuta, es terapeuta cuántica, maestra de Reiki y también maestra de otras disciplinas energéticas de sanación, y también ha tocado otros temas como las flores de Bach, el biomagnetismo, etcétera, etcétera. Tiene un largo y extenso recorrido en temas tanto espirituales como en terapias alternativas. Y todo ello además de ser comunicadora y participar interna y externamente en numerosos programas de radio por diversas partes de Latinoamérica, y en la actualidad tiene su propia plataforma de formación y numerosos grupos de alumnos que están en diversos países, ¿no? Sobre todo de Latinoamérica y de países hispanohablantes, ¿no? Bien, y tampoco obviamos su faceta de contactada, que puede ser muy interesante a lo largo del debate, y que también organiza viajes iniciáticos a Egipto o, por ejemplo, a la isla de Avalon. No vamos a seguir. ¿Qué tal, Eva? Muy buenas noches en este caso, que es donde nos encontramos ahora. Sí, ¿qué tal, Eva, Emilio? son unos cuantos años de carrera y de bagaje por el mundo, ¿verdad? Sí, ya son unos cuantos años. Esto lo explico en uno de mis vídeos que tumbaron en Mindalia, pero creo que lo volvieron a subir. Después de la crisis de los 42, que es cuando a la mayoría de nosotros nos lanzan hacia nuestra misión de vida si no estamos conectados en ella. Yo ya estaba conectada con mi misión de vida porque también soy profesora de educación física y también estaba conectada con la salud física, que al fin y al cabo es salud emocional, salud mental también. Correcto. Pero luego ya me dirigía hacia otro tipo, hacia otros derroteros a partir de la crisis de los 42, que dicen los psicólogos, pero que en astrología se puede entender perfectamente por qué. Todos los planetas se confabulan para que si no estás conectada con tu misión de vida, pues te pegan el empujón, como el águila te tira del nido y tienes que volar o sí o te estrellas, ¿no? Entonces, a partir de ahí Esto, fue cuando empecé con todo este camino, o sea que ya llevo un buen rato, sí. Sí, bueno, no quisiera desviarme, cosa que en estos programas es imposible, pero lo de 42 tiene que ver con las heptadas de vida, ¿no? Cada 7 años hay ciclos que empiezan y terminan, ¿no? Respuesta corta, nada No, más porque vamos a pasar a presentar a no, no, Marco no. Antonio. Ahí se confabulan tres planetas fuertes y todo el mundo a los 41 o 42 o se queda o se va al otro barrio o se va a la otra dimensión. Muy bien. Pues vale, vamos a pasar a presentar a nuestro segundo invitado de hoy, Marco Antonio Olmos, que estamos muy contentos de que esté aquí. Es mexicano de origen, pero vivió 11 años en Nueva York y ahora está afincado en Nuevo México, en Estados Unidos. Bien, su curiosidad por los temas espirituales le viene desde hace bastantes años ya. Comenzó su viaje iniciático bebiendo de las aguas de la astrología y de la filosofía hermética, así también como un poco de la cosmología angélica.
Bien, este bagaje inicial de búsqueda de lo divino lo llevó posteriormente a convertirse durante un tiempo en seminarista y aspirante al sacerdocio católico, tras lo cual terminó también, o al mismo tiempo terminó también la carrera de filosofía, y tras el flirteo, este flirteo con las religiones que podemos denominar formales, prosiguió su búsqueda a través de las disciplinas espirituales no religiosas relacionadas con el despertar de conciencia y que lo han llevado a investigar y aprender las enseñanzas iniciáticas prehispánicas de Latinoamérica y a convertirse en terapeuta psicochamánico y consejero espiritual. Actualmente continúa su aprendizaje formal en la Escuela Iniciático-Chamánica del sacerdote andino Kurak Hakuyak, que espero haberlo dicho bien, si no después me corrige, Saín Zamora, y llamada a la Escuela La Conciencia Avatar. Bien, esto es la parte, digamos, espiritual. En la parte profesional decidió formarse en las ciencias de la comunicación en Monterrey y graduarse en la Escuela de Actores del Instituto de Arte Escénico en la Ciudad de México. Y en la actualidad trabaja y tiene diversas especialidades en el área de tipo cinematográfico. Ya ha trabajado y trabaja como guionista, como editor de vídeo, como sonidista, realizador, director, creativo, productor, cámara o camarógrafo. Vamos, derrocha creatividad. Bien, su proyecto actual está en la creación y realización de una serie de tipo, diríamos, de tipo anime, de anime espiritual, es en lo que está enrolado ahora por último, que se llama Pequeños Avatares, desde la que quiere precisamente de una forma entretenida colaborar con la apertura de conciencia de las personas y la conexión divina con la Madre Tierra. Marco Antonio, bienvenido. Es un placer tenerte aquí en el programa por primera vez, precisamente en esta batería de programas que queremos empezar a abrir ahora en el canal, relativos a la divulgación espiritual y sobre todo teniendo en cuenta que en la actualidad esto de la divulgación espiritual, ese es lo que está, hacia lo que está apuntando tu camino de vida, lo cual me hace especialmente feliz. Bienvenido, ¿qué tal estás? Oh, muchísimas gracias. Estoy muy bien, estoy feliz, profundamente feliz por poder compartir con ustedes, que son los grandes exponentes y contribuyentes al proceso de despertar de la conciencia y pues por darme esta oportunidad de poder compartir un poco de lo que hemos aprendido en todo este tiempo. Y muchísimas gracias, Emilio, de verdad. Gracias, gracias, Lineda. Bueno, se me quedó algo en el tintero importante que tú consideres importante con respecto a tu bagaje profesional y personal. Pronuncié bien el nombre del maestro con el que estás trabajando ahora, que es un poco Bueno, sí, complicado. el nivel que él tiene es casi lo dijiste bien. Es Kurak Casi, ¿no? Hakuyak. Ajá. Ajá. Ese nivel fue el que ya ha alcanzado el gran Sayin Zamora, mi maestro, amigo y hermano. Y bueno, pues tengo la bendición también de estar aprendiendo pues muchas cosas de él muy importantes. Bueno, pues lo que te digo, yo también muy feliz de que estés aquí y agradecido de que hayas podido, de que hayamos podido los tres encontrar el huequito para grabar este programa. Así que la pregunta inicial para el debate de hoy, a partir de la cual pues podemos ir por donde ustedes lo consideren necesario para explicar pues, cualquier concepto de carácter espiritual que esté dentro de las metodologías que ustedes utilizan, ¿no? La pregunta inicial, desde donde partimos, es: ¿pueden las religiones ancestrales, en el caso de Marco Antonio, la religión ancestral, o las disciplinas milenarias, en el caso de Lunela, dar salida o respuesta a la ansiedad de las personas respecto a los tiempos que corren y a cómo se decodifica todo lo que está pasando en la actualidad desde el punto de vista, por ejemplo, del chamanismo, en el caso de Marco, o desde el punto de vista de la astrología, en el caso de Eva Lunela? Partimos de esta premisa base y desde aquí nos vamos a donde ustedes consideren conveniente. Voy a empezar dando la palabra a Marco, más que nada porque con Eva Lunela ya hemos estado en otros programas y como es la primera vez que este invitado viene, pues no ha estado nunca en el programa, le vamos a dar a él la palabra. Sería interesante, sin embargo, que antes de contestar a la pregunta genérica, que después te la diré, si quieres que nos des una pincelada de qué es el chamanismo para poder ubicarnos un poquito, cómo se define esta religión o esta metodología y después, si quieres, volvemos a esta pregunta inicial para todas aquellas personas que no entiendan o no sepan qué es lo que es un chamán. Sabemos que podríamos estar 3 horas para definir esto, pero así en 2 minutos. Bueno, podríamos decir, bueno, para comenzar, la palabra chamán realmente es una palabra que viene del área de Rusia y originalmente el chamán es, vamos a decir, no solamente el hombre medicina, no solamente la persona guía espiritual, pero también es el psicólogo, es el terapeuta, es el consejero,
es el sacerdote. Entonces tiene una serie de funciones dentro de una comunidad a la usanza ancestral o tradicional. Y bueno, entonces originalmente ese sería como el concepto de lo que es un chamán. Pero actualmente lo que nosotros estamos encontrando es que hay, desde el punto de vista de fondo, hay una gran similitud entre todas las culturas chamánicas y principalmente las del continente americano. En el fondo son básicamente o tienen los mismos principios. Vamos a decir que desde el punto de vista de la forma sí pueden ser muy diferentes quizás, pero en el fondo ahí es en donde coinciden y ahí es de donde, por lo cual nosotros partimos para algo que pues, yo lo he llamado el sincretismo chamánico, porque finalmente como hay todo esa coincidencia de principios, entonces podemos retomar de las diferentes corrientes, de los diferentes caminos, básicamente las enseñanzas para poderlas eh, eh, condensar en una sola enseñanza o en una manera de entender la vida, pero también sin dejar atrás lo que ya se ha recorrido como cultura occidental. Aquí voy a aprovechar para mencionar algo, no me quiero poner religioso porque tampoco es religión, pero voy a hacer un comentario. En los evangelios canónicos se dice que Jesús dijo esta parábola y yo pienso que sí son de las cosas que rescatables. Dice, el reino de los cielos se parece a a un padre de familia que tiene un arca, un baúl, del cual saca cosas nuevas y cosas viejas. Entonces, en ese sentido, el sincretismo chamánico sí es una respuesta para los tiempos contemporáneos, pero no solamente retomando lo ancestral, sino también valorando lo que tenemos ahora y lo que se ha logrado. Y ya que mencionaste que estoy haciendo este trabajo relacionado con el anime, bueno, yo soy un gran fan del anime y es bien interesante. Una de mis series favoritas se llama Naruto. Y ahí ellos, los japoneses, tienen una manera muy especial y muy interesante de ver las cosas. Y en esa serie se ve que mezclan tecnología, vamos a decir que los médicos tienen inclusive aparatos que funcionan dentro de los estándares de lo que sería la tecnología contemporánea, pero al mismo tiempo utilizan símbolos y utilizan manejo de energía para poder sanar a las personas. Entonces, eso es algo que yo pienso y siento que sería una manera también importante de hacer con lo cual hacer un sincretismo. Entonces, no desechar lo nuevo, pero no solamente retomar lo viejo, sino también aprovechar las cosas que se han logrado hasta ahora y dar una nueva manera de hacer las cosas, pero siempre y cuando, siempre alejándonos del transhumanismo, ¿sí? Y ya luego platicamos si quieres más a fondo de ello. Sí. Ok, o sea que lo que vendrías a decir es que, digamos que el futuro del chamanismo estaría en recoger y recopilar todos los conocimientos de los distintos formatos de chamanismo que tienen muchas cosas en común, de los indios de América del Norte, de Centroamérica, incluso de parte de Sudamérica, recopilarlo todo y además actualizarlo, ¿no? Darle una visión actualizada de todas esas metodologías, digamos que modernizarlo dentro de lo posible en ese ámbito y entonces enseñarlo a las nuevas generaciones, ¿no? Esta sería un poco así por encima de la respuesta que habría, luego evidentemente habría que entrar en la metodología, en cómo se hace, pero a grosso modo para hacer una primera introducción esta sería un poco la respuesta que habría, ¿no? Genéricamente. Definitivamente, y es bien importante verlo de esta manera porque el chamanismo tiene que ser una manera de dar respuestas a la vida cotidiana y no solamente respuestas de manera verbal. Si quieres, y tú lo permites, estás de acuerdo, antes de que termine el poder compartir sí. una técnica Sí. concreta para poder vamos, relacionada con la salud, por ejemplo,
para las personas, para el público que nos está mirando. Entonces, tiene que Pues ser, bien. el chamanismo tiene que responder a la vida cotidiana. Si no, nada más se vuelve en una cuestión Entelequia. meramente mental, ¿no? Sí, efectivamente eso es lo que tratamos de hacer también y aportar aquí desde el canal en este tipo de programas. Me parece fantástico que tú al final del programa puedas hacer algún tipo de o indicarnos algún tipo de metodología. Te voy a hacer una última pregunta con respecto a esta parte del chamanismo. ¿Está considerada dentro de las religiones animistas o es un concepto erróneo o en este sentido cómo se describe? Mira, qué interesante que comentas eso, esa pregunta que me haces. Mira, hay que partir de varias cosas aquí. Primero, yo no lo podría llamar el chamanismo no la podría llamar religión. Curiosamente, hace poco estuve hablando con un caballero aquí, norteamericano, donde él me decía, no, pero es que lo que tú estás haciendo es religioso. Digo, no, no es religioso. Eh, lo que nosotros hacemos es realmente una sabiduría ancestral aplicada para tu vida cotidiana. Y es sabiduría o es una filosofía, como quieras decirlo, pero que además es práctica, que además se puede implementar para mejorarte la propia vida, si no, no tiene sentido. Entonces, no necesariamente es una serie de principios doctrinales que tienes que seguir, sino inclusive es tan maleable que hay cosas que a lo mejor a ti te pueden servir y a mí no me pueden servir y viceversa. Prácticas, rituales, etcétera, que para unos resuenan más con una manera de hacer las cosas y otras con otra, etcétera. Entonces, por eso no podemos de entrada hablar de una religión. Ahora, al respecto de la pregunta animista, es bien interesante. Ese tema es bien interesante porque cuando llegó la cultura occidental acá, bueno, dicen aquí los gringuitos a las Américas, ¿verdad? Aquí al continente americano, eh, lo, de hecho, cuando yo estaba chiquito en la escuela nos enseñaban que los aztecas, los mayas y todos ellos eran politeístas. Y para mí eso es un gran error, es una manera de entender las cosas desde el monoteísmo, ¿sí? Pero desde el monoteísmo que se nos ha adoctrinado, ese monoteísmo del judaísmo, el cristianismo y el islam. Y es que lo que pasa es que nosotros tenemos conciencia de que todo lo que se manifiesta, todo lo que existe, es una manifestación concreta y tangible de la conciencia divina, del Sí. origen de todo lo que existe, ¿sí? Entonces, ese ser del que emana todo, que dicho sea de paso, cuando hablo de ese ser, digo, el origen de todo lo que existe y recordando los Upanishads, ¿verdad? Que dice Tat Tuam así, porque cuando se habla de ese ser piensan en Dios, pero cuando piensan en Dios por la influencia de las religiones monoteístas, lo primero que piensan es el Dios. Entonces, las corrientes neopaganas hablan de el Dios y la diosa o de que Dios es padre y madre, pero es que Dios es este ser del que origina todo, el que origina y sustenta todo, es tan indescriptible que por eso lo más acertado es lo que decían los Upanishads de Tat Tuam así. O sea, no es él, no es ella, ni siquiera es ello, es aquello. Aquello que es tan indescriptible que por eso le decimos aquello de lo que somos parte, que emanamos, nosotros estamos conectados a ello y existimos gracias a ello o a aquello. Sí. Dentro de las tradiciones, me comentaba una gran amiga, hermana mía, Elba, que en las tradiciones, Elba Granados, que en las tradiciones de México, lo que se llama la tradición de las comunidades que retoman el conocimiento náhuatl, le llaman a la fuente, fíjate, le llaman el intento. Cuando eso me lo dijo a mí, yo me quedé así, como 5 minutos, así, Sí. porque es que fíjate lo poderoso que es este ser, que vamos a ponerlo en nuestras palabras,
En el momento en que si nosotros fuéramos a ser y dijéramos, ¿y qué tal si? Y ¡pum! Ya se emanó todo un multiverso, nada más por decir, ¿y qué tal si? ¡Pum! Y emanó otro. Y si, ¡pum! Y ya emanó otro. Y emana, y emana, y emana, y emana vida y Sí. existencia de sí. Y todos, como es, lo emana, no lo crea, lo emana, es de la misma esencia y Fuente. naturaleza de ese ser. Entonces, en ese sentido, todo es lo mismo. O sea, ya los físicos cuánticos y Nassim Haramein con su física unificada, ya se dan cuenta de que todo es uno. No hay separación, no hay diferencia, todo es uno. Pero está existiendo de maneras concretas y tangibles, pero entonces en ese sentido se manifiesta como una manera muy particular de ser de ese ser. Entonces, en ese sentido, híjole, a ver si no estoy hablando el chino y me dices, por favor, si No, de no, no. repente me pongo rebuscado. Ok, De momento va entonces, bien. perfecto. En ese sentido, es como nosotros reconocemos esas conciencias particulares en cada una, individuales, conciencias individuales, bueno, en esos fractales de ese gran ser, esos fractales como una conciencia individual y particular. Y por eso nos dirigimos y nos referimos y nos comunicamos con todo. Nos comunicamos con la casa, con la pared, con las estrellas, con la luna, con las nubes, De hecho, Ese es el sentido del politeísmo que le da el chamanismo, ¿no? En el sentido de que todo emerge de una naturaleza, de una fuente divina y que todo tiene vida, ¿no? Y que define como, me parece muy interesante la definición de Dios que tú has comentado, que te han dado, es como el potencial puro, como el cero absoluto con la capacidad de en un chispazo de convertirse en algo, de pasar del cero al uno con la mera intención del y sí, ¿no? Es la potencialidad absoluta. exacto, pero yo por eso todavía no, yo no lo llamaría politeísmo, No, 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 sino es simplemente, es entre comillas, el politeísmo ok, entre comillas, por decirlo de alguna manera, porque evidentemente el concepto de politeísmo, si lo llevamos a la literalidad, no nos cuadra. uh-huh. Es la capacidad de ver la imagen, la energía de Dios, la huella de Dios, y a lo mejor Dios tampoco es una palabra muy adecuada, la energía o la huella de la fuente en cada cosa que existe, porque en realidad está imbuida de la energía de la fuente. Exacto, es una manera particular y específica de ser de la fuente que se está manifestando de esa manera. Y por ejemplo, por eso nosotros nos referimos a los elementos, a los 5 elementos, fuego, aire, agua, tierra y el éter. Bueno, el éter digamos que es como el origen de los otros 4, pero Sí, nosotros nos referimos a ellos como los abuelos. Son los abuelitos porque son los primigenios, son de donde surge todo lo demás y sí, empieza a tomar forma, son las primeras manifestaciones individuales de esa conciencia hasta cierto punto, o de las primeras, vamos a sí, decirlo así, se entiende. tangibles. Entonces, por eso nosotros platicamos y además reconocemos que todo, que este multiverso en el que estamos viviendo es polarizado. Entonces encontramos siempre a los abuelitos, por ejemplo, el abuelito siempre va a tener su energía femenina y su energía masculina, y el agua su energía femenina y su energía masculina, y el viento su energía masculina y su energía femenina, etcétera. Entonces, por eso inclusive son los abuelitos, abuelito, abuelita agua, y te comunicas con ellos y platicas con ellos y estableces una relación Sí, como la que ok. estamos teniendo tú y yo en este momento. Y cuando estableces esa relación puedes inclusive aprender a escucharlos también a ellos. Son conciencia, Y es la los mensajes conciencia que de te vida. dan. Ok, vamos ahora con el turno de Eva, porque desde luego hay muchísimas cositas sobre las que podemos hablar. Eva, si quieres comentar algo con respecto a lo que acabamos de decir ahora, que evidentemente tú también tienes conocimiento sobre esto, los 5 elementos y demás, y te traspaso la pregunta y tú nos comentas lo que quieras. ¿Tiene la astrología respuestas para calmar la ansiedad y hacer que las personas encuentren el norte en estos tiempos tan convulsos? Y cómo sería esto y por qué? Y puedes comentar cualquier cosa de lo que hemos dicho hasta ahora o contestar a esto directamente. Bueno, los elementos que comentaba Antonio, evidentemente la astrología los tiene muy presentes. El éter es el único que faltaría, que solo utilizan los chinos, creo, con los elementos y en el Feng Shui.
pero nosotros trabajamos con los elementos, básicamente, fuego, tierra, agua y aire, ¿eh? Respecto a la astrología, pues evidentemente todo el mundo que viene a consulta o que busca respuestas en la astrología de un modo u otro, yo fui la primera con 18 años que me pregunté quién soy yo, ¿sí? Que es la pregunta más importante cuando uno ingresa Correcto. en el cuerpo físico y que no sabe realmente, no recuerda. Entonces, partiendo de preguntas existenciales hasta preguntas cotidianas de la vida, de preocupaciones sobre el dinero, sobre la pareja, sobre el trabajo, evidentemente que es la herramienta, diría yo, la herramienta en mayúsculas. Yo utilizo también numerología, utilizo hipnosis, utilizo registros acásicos, tengo la máquina cuántica, el quantum, tengo un montón de herramientas, flores de Bach, etcétera, etcétera. Pero está claro que la herramienta que mejor puede dar una respuesta a las inquietudes sobre el devenir o sobre el camino que tomar, aparte de la conexión con tu yo interior, que quién está realmente conectado con su yo interior, sería la astrología. Otra herramienta que yo suelo utilizar también, que es muy chamánica, son la salida astral o los sueños, ¿no? Ahí también, pero no todo el mundo tiene esta capacidad. Entonces, primero, no todo el mundo tiene esta capacidad. Segundo, que nadie es profeta en su tierra. Esto quiere decir que es mejor que una persona externa te pueda aconsejar. Uno cuando está imbuido en sus propios problemas o sus propios inquietudes, es muy difícil, incluso para mí y para algunos de mis alumnos, a la hora, aunque saben interpretar muy bien, a la hora de tomar una decisión para ellos, es más probable que me pregunten a mí, igual que yo en su momento pregunté a mi maestra. Está uno más desapegado para esa toma de decisiones. Y es una herramienta que existe desde el año 450.000 antes de Jesucristo, porque esto lo trajeron los extraterrestres. Esta herramienta no es terrestre, es una herramienta extraterrestre que ya estaba en la época de la Atlántida. En la Atlántida la hemos utilizado en Egipto. Jesús la utilizó porque él tuvo una maestra que se llamaba Judith, que le enseñó la astrología y el arte de sanación por imposición de las manos. Entonces, la astrología era una herramienta que se utilizaba para ciertas élites y hoy en día pues estamos abriéndonos en esta era de Acuario a que sea una herramienta que esté accesible a todo el mundo y no solo a ciertos sacerdotes en la Atlántida, a ciertos extraterrestres también, porque viene de ellos al fin y al cabo. Y por supuesto que nos puede dar respuestas a todas las inquietudes que tengamos, no solo materiales, sino también espirituales, porque no hay que olvidar que en función de la astrología que cada uno elija, en mi caso he elegido una astrología espiritual, si nos basamos como yo en el karma o el dharma de vidas pasadas y la misión de vida, ya estamos dando un salto no solo a inquietudes materiales, sino a inquietudes también espirituales. Espirituales. Uh-huh. Sí. Eso es lo que puedo contestar. Vale, muy bien. Desde que tú tienes conocimiento que empezaste de la astrología, ¿cómo crees que ha evolucionado en este tiempo, tanto históricamente como en el plazo de tiempo que tú has estado? Porque además suele ser bastante típico de las personas que estudian varias áreas del conocimiento, integrarlas y fusionarlas, porque tú, por ejemplo, has creado la astrología akáshica, por ejemplo, ¿no? Que eso es algo que en principio entiendo que no existe y que las has combinado. Me gustaría que me contestaras primero a cómo ha evolucionado la astrología fuera de ti, cuando y después el tema de la astrología akáshica, los tipos de astrología que hay y si crees que se está modernizando el conocimiento adoptando temas científicos como la aparición de nuevos planetas o de esa famosa constelación número 13 de Ofiuco, si se integra, si no se integra, si eso es una pelea, y luego nos explicas un poco cómo has bruñido o conjuntado los registros acásicos con la astrología. Adelante. Sí. Bueno, ha evolucionado sí y no, ¿vale? Como todo lo que se masifica, también se pierde la esencia. Yo sigo utilizando la astrología medieval o la astrología tradicional,
Y ahora hay mucha astrología que se va diversificando, humanística, psicológica, etcétera, etcétera, perdiendo la esencia de la astrología, que es la predicción. No olvidemos que los Reyes Magos eran astrólogos, ¿sí? Entonces, la predicción es la base de la astrología. El que quiera hacer psicología, pues está muy bien. De hecho, yo cuando empecé a estudiar astrología, estaba en un grupo de búsqueda científica, CEDRA, en Lyon, en Francia, y tenía 5 psiquiatras conmigo. Yo era la más joven y había 5 personas que eran psiquiatras y decían que veían en 5 minutos lo que no eran capaces de ver en 10 años. Wow. Con psicoanálisis. Entonces, sí. A ver, está muy bien la parte psicológica, pero la astrología es predictiva. Esto hay astrólogos que lo olvidan, incluso algunos que lo niegan, pero por eso digo que está muy bien, ha avanzado en algún sentido, ha reculado en otro sentido, porque la astrología es predictiva, aparte de psicológica, apoyo humano, apoyo emocional, apoyo espiritual en mi caso, pero es predictiva. Entonces, se ha perdido un poco esto y se habla un poco por hablar de los planetas, la parte psicológica. Yo no necesito saber qué carácter tengo. Y yo creo que la mayoría que ya tenemos más de 42 años no necesitamos saber qué carácter tenemos. El carácter lo conocemos. La cuestión es por qué. El por qué. ¿De dónde viene esto? Que fue lo que me llevó a mí a unar con los registros acásicos. Los registros acásicos, que habla de la memoria, de todo lo que ha pasado en tus vidas, por ejemplo, aquí en la Tierra, porque yo no interpreto de otros planetas, interpreto de aquí de la Tierra. Eso es lo que tú eres la suma de todas esas experiencias. Si yo hablo de líneas paralelas y no hablo de línea del tiempo de pasado a futuro, suponiendo que sean tiempos simultáneos, me da lo mismo. Yo estoy conectando con el registro de esas vidas que están pasando a nivel simultáneo dentro de tu carta astral. Desde el concepto lineal veo vidas pasadas, desde el concepto de vidas simultáneas estoy viendo las vidas que te están afectando porque están sucediendo al mismo tiempo que tú estás teniendo esta experiencia en donde has colocado tu conciencia en este momento. Entonces, el hecho de trabajar con los registros, la astrología era desde los 18 años, pero los registros fue mucho más tarde. Fue por una experiencia que yo tuve en una iniciación de Reiki, en la que me vi de repente como monje tibetano, pero me vi realmente. Entonces fue una impresión muy fuerte, sobre todo porque me vi, fue no solo verme de tibetano, sino verme en el sexo de hombre. Fue un shock muy fuerte para mí. Y a partir de ahí fue cuando empecé a investigar con los registros acásicos. No estaba previsto, fue en la iniciación. Soy muy kinestésica, quiere decir que yo canalizo enseguida las energías porque evidentemente estoy muy conectada con mi cuerpo físico por la profesión que tuve. Y entonces yo todo lo energético lo canalizo enseguida a través de mi cuerpo. Estoy muy enraizada, muy conectada con mi cuerpo físico. A partir de esa experiencia que hice la meditación y me vi en eso, fue la investigación de las vidas pasadas. Y me fui dando cuenta, con la herramienta que yo ya llevaba muchísimos años con ella, que se podía integrar comprobando dentro de los registros, ya sea entrando en el registro en manera meditativa, ya sea a través de los sueños, yo he podido comprobar en mí personalmente, todo lo que veía ahí reflejado que conectaba con mis vidas pasadas o con mis vidas paralelas. Y esto mismo lo he trasvasado a mis alumnos y se ve perfectamente cómo corresponde las vidas pasadas con lo que está reflejado en la carta astral, ¿sí? Entonces fue una mezcla de los dos y luego yo cuando llegan a consulta también me enchufo, entre comillas, a esa información de manera más directa sin entrar en una película como en un registro, naciste no sé qué pueblo, no, una cosa como más concreta, más directa, simplemente que me permita conectar a la persona con esa energía, traerla al presente, hacerla consciente, porque solo somos conscientes de un 5% y el resto es todo lo que está en esa carta astral, pero que pertenece a esas vidas pasadas o simultáneas, traerlo al consciente para
conectarnos con ese todo, que sería empoderarnos y ser dioses, igual que somos una representación de Dios. Cuando tú conectas con todas esas partes tuyas, estás conectándote con tu Dios interior o con tu yo soy. Esa es la idea. Y luego, respecto a los planetas se van descubriendo, ahí sí hemos evolucionado, Sí. se van descubriendo desde la Revolución Francesa, que se descubrió Urano, luego se descubrió Neptuno, en 1930 se descubrió Plutón y luego vamos descubriendo otros asteroides. Van conectando sincrónicamente, como es arriba, es abajo, una de las leyes espirituales, con eventos en concretos que pasan en la Tierra. Si no se conocen antes es porque no estamos preparados para conectar con ellos, porque los planetas son entidades. Lo dije el otro día en un programa, los planetas tienen una conciencia. El Sol tiene la conciencia del Arcángel Miguel, sí. Urano tiene la conciencia del Arcángel Uriel y así consecutivamente, ¿no? Entonces, son conciencias igual que las constelaciones o las estrellas. Nuestro Sol, como dije, tiene la conciencia del Arcángel Miguel. Entonces, esto se va conectando con esos nuevos descubrimientos en función de eventos que se tienen que concretar en este plano terrenal. Entonces, no nos tenemos que preocupar cuando aparecieron los planetas transpersonales como Urano, Neptuno y Plutón, es que entramos en una era transpersonal, es decir, que ya no me relaciono yo contigo, sino que nos relacionamos fuera del tiempo y fuera del espacio, como es el caso. Este vídeo lo pueden ver dentro de 2 años, es fuera del tiempo y fuera del espacio porque Antonio está en los Estados Unidos y tú estás en Canarias y yo estoy en otro sitio. Entonces, sí, cuando ya empezamos a conectarnos con los transpersonales, estamos dando un salto a nivel social, de sociedad, hacia otra realidad. Todos los planetas aparecen justo en la sincronicidad de lo que va con los eventos de la Tierra. Eso es lo que te puedo decir. Y luego la de la evolución de la astrología depende. También se hizo muchísimo daño con los horóscopos. Hay mucha gente que hace daño también mezclando unas cosas con otras. Entonces, como siempre, todo es dual. Se avanza por un lado y se recula por otro. Me parece súper interesante el concepto este que hablas de que los eventos a modo de planetas o los planetas a modo de eventos se reconocen en la Tierra en el momento en el que la vibración de la Tierra alcanza un momento determinado como para que la energía que representa ese evento nos hagamos conscientes en la Tierra y lo podamos descubrir. O sea, sí, me parece súper interesante. Estamos sacando un par de conceptos que a mí personalmente se me ponen los pelos de punta porque como el concepto de Dios que dijo antes Antonio o el concepto de que el descubrimiento de nuevos planetas vienen a propósito, probablemente han estado toda la vida ahí o no lo sabemos, y se van descubriendo en función, exacto, en función de que el planeta Tierra puede llegar a vislumbrar esa energía, ese tipo de nivel vibratorio, y entonces aparece y de repente, ahora es el momento de descubrir un nuevo planeta que además nos afecta de una manera determinada. Mira, de hecho, Urano se descubrió el día de mi cumpleaños, el 13 de marzo, pero en el momento de la Revolución Francesa, ¿sí? Entonces coincidió el descubrimiento con el momento de la Revolución Francesa y es un poco la representación de la energía de este planeta. Y así te puedo decir consecutivamente para Neptuno o para Plutón. De hecho, Walt Disney nombró Pluto al perro. Y fue en el año del descubrimiento de Plutón, que es Pluto, ¿sí? Entonces está totalmente como es arriba, es abajo. En el momento que uno se conecta con ello, es en el momento que los eventos están preparados para esa conexión con el planeta. Vale, y terminamos esta parte del segmento contigo. Ofiuco, ¿qué es Ofiuco? ¿Qué pasa con ello? ¿Existe? ¿No existe? ¿Se integra? Mira, ¿No se integra en la rueda astrológica? Mira, esto es información del Cabal, te lo digo así de claro y para que todo el mundo lo entienda. Hay que saber que el Cabal siempre se infiltra en todos los movimientos, se infiltra si hay movimiento extraterrestre, se infiltra en el movimiento extraterrestre. Si hay movimiento chamánico, se infiltra en chamánico. Si hay movimiento astrológico, se infiltra en lo astrológico. El Cabal se infiltra siempre donde ve que los, entre comillas, más despiertos, correcto, los quiere arrastrar hacia el otro lado, porque los dormidos no necesita arrastrarlos a ningún lado, ya van solos. Pero los despiertos siempre hay una infiltración del Cabal.
Y esto de Ofiuco es lo mismo, ¿eh? Las constelaciones son 12. Los 12 es el apostolado, 12. Es el apostolado, ¿sí? Los Ok. chinos representan los 12 apóstoles o los 12 trabajos de Hércules. Entonces, esto de Ofiuco, nosotros es desde la Tierra, la astrología que nosotros practicamos en general, porque también hay astrología sideral, pero nosotros Sí. hacemos la tropical. Es las constelaciones que se ven desde la Tierra. Y no hay que andar rollos a mover ahora. Además, hay una geometría. Tú no puedes hacer un sino con 14 grados y luego otro con 45 y luego otro con 30 y luego otro con 28. A ver, hay geometría en el universo, es geometría sagrada. Y esto es un dodecaedro, tiene 12 lados, no es un Ofiuco 13, el otro 35, no, es todo perfecto. Entonces, Ofiuco yo ya ni entro en esa discusión porque la verdad me cansa muchísimo regularmente en el mes de noviembre, dale con Ofiuco, ¿no? Sí. Y lo mismo que la lucha de la astrología, que si somos del signo anterior, eso es astrología sideral, es la astrología que trabajan con ella todos los hindúes, todo el mundo sabe esto, pero mientras exista la luna, que la luna es kármica, porque ya sabemos que es una nave extraterrestre, es una nave andromedana que está ahí, ¿vale? Sí. Mientras exista la luna hay una retrogradación de 24 grados y es kármico, y mientras esa nave esté ahí, el eje de inclinación de la Tierra hace que esos 24 grados de diferencia entre la astrología tropical y la astrología sideral pues siga aplicando. Y en el momento que nos quiten esa luna, pues ya no habrá ese decalaje de 24 grados y entonces podremos decir que estamos en quinta densidad y que ya no tendremos el karma de tercera densidad. Pero como no es el caso, pues de momento funciona la astrología tropical tal cual la practicamos casi todos los astrólogos. Entonces, entrar en esas discusiones de los astrónomos siempre es para la gente que desinformar, siempre es la misma historia, ¿no? Sí. Bueno, yo quiero comentar que, como dije antes, Marco Antonio también ha estudiado astrología y que ustedes no lo ven porque hemos puesto el programa, o sea, el Zoom en un formato en el que siempre ponga pantalla completa a la persona que habla. Pero es curioso ver cuando Marco Antonio asiente, consiente, disiente, cuando Eva dice cosas, porque Marco Antonio también sabe de astrología. Bueno. Eva, voy a lanzar una pregunta que primero se la voy a hacer a Marco Antonio, pero para que tú te la vayas pensando porque después reboto contigo. Evidentemente, cuando cualquiera de los dos quiera interrumpir al otro, quiera apuntillar algo, comentar algo, lo pueden hacer, ¿vale? Yo estoy segmentando el programa así porque tengo programas dedicados a cada uno o a los dos, pues preguntas, perdón, pero podemos debatir o hablar en cualquier momento, puntualizar. Me gustaría que los dos me dijeran, cada uno sus respectivas disciplinas, algún momento glorioso, simpático, asombroso, en el momento de ejercitar, pues cada uno su disciplina. A Marco Antonio le preguntaría, que me imagino que ha estado en el, bueno, me imagino, sé que ha estado en el Monte Shasta, que ha hecho varios trabajos con diversos grupos, y ha estado aprendiendo con un par de maestros, algo que te haya llamado mucho la atención, algo que te haya puesto los pelos de punta, algo que haya a lo mejor quizás incluso cambiado tu vida, y que nos contaras brevemente, porque sabemos que probablemente hay muchos capítulos de estos y que se podría contar muy largo, algo que nos pueda un poco asombrar. Y a ti, Eva Lunela, también puede ser algo personal o algo en una consulta que tú le hayas hecho a algún cliente sin dar nombres ni nada, algo que le haya cambiado la vida o algo que pueda ser asombroso en cuanto bueno, a viabilidad de lo que, no de lo que aciertas, no vamos a poner aquí en duda o no de lo que aciertas o no, sino alguna cosa que sea como muy curiosa que haya pasado, ¿vale? A Eva te dejo en espera en lo que tú te lo piensas, y Marco, algún acto hecho curioso que te haya pasado en cursos, en meditaciones, no sé, canalizaciones, algo que digamos que pueda llamar mucho la atención de la audiencia. Ah, excelente. Entonces, mira, mi experiencia con el Monte Shasta, cuando nosotros hablamos de la Madre Tierra, obviamente allá en Europa pues, se le conoce como Gaia, en México se le llama de otra manera, y también los Kogis le llaman de otra manera, pero a mí la manera que más me gusta es la de
el área de los Andes, bueno, de Perú, que sería Pachamama, ¿sí? Sí. Porque la siento muy de mamá. Y es una madre te brinda, no, una, una, eh, una madre te brinda cariño, una madre te brinda protección, te nutre, todo eso. Es importante también comentar que como lo hablamos y que estamos viviendo en este multiverso que es polarizado, también tiene su parte masculina la madre tierra. La tierra tiene su manifestación energética masculina y concretamente la parte masculina la hace a través de las montañas. Ah, no sabía ese concepto, mira. Sí, es bien interesante. Eh, eh, la, la, por eso la manera para poder referirse, vamos a decir, Pachamama y Pachatata, ¿verdad? El tata, el papá, el abuelo, serían las montañas sagradas. Y bueno, dentro de la tradición ancestral de los Andes se les conoce a las montañas sagradas como los Apus, pero no porque sean las montañas los Apus, sino porque tienen una conciencia que está espiritual, que son los guardianes de la tierra. Entonces, cada montaña sagrada de cada país o las montañas más importantes tienen esa conciencia y el Monte Shasta no es la excepción. Cuando fuimos, mi hermano José Villeda me invitó, dice, vamos, y se dio la oportunidad, yo tenía ya un gran deseo de ir y la experiencia que yo tuve al ir con el Apu Shasta fue totalmente de explorar mi masculinidad sagrada. Fue empoderar la masculinidad. Digo, cuando llegamos allá, me había comentado mi hermano que él nada más había llegado hasta cierto nivel, pero por alguna razón le dije, vamos, vamos allá. Y hasta nos fuimos bastante alto por un lugar muy, muy Escarpado. escabroso, no sé cómo llamarle, muy Escarpado, sí. bueno, Escabroso. muy peligroso, hasta cierto punto peligroso y pesado. Fue Sí. realmente un camino de guerrero lo que fuimos a hacer ahí, por ese camino a donde llegamos. Y fue bien interesante porque, bueno, primero fue conectarse con la energía del padre, con la energía masculina. El padre estuvo presente todo el tiempo, estuvo cuidándonos todo el tiempo, estuvo fungiendo como un padre, ¿sí? O sea, ya después te puedo mandar algunos videos que inclusive cuando íbamos bajando, nos bajamos por un lugar muy peligroso, pero siempre confiando. Le digo, no, mira, confía, confía, el padre nos está cuidando. Y nos metimos por lugares bastante peligrosos y sin embargo llegamos a nuestro destino. Y para mí yo salí, mi masculinidad salió bien empoderada, salió bien fincada, me sentía muy, muy, muy bien. Y esa parte es muy importante porque yo también hace años había caído en esa trampa de esto que lo acabo de la ingeniería social que están haciendo los orcos del pantano, pero lo están Sí, haciendo ya desde hace mucho. O sí. sea, yo digo que en algún momento, en algún mensaje te comenté que hay eh, no sé si decir el nombre que utilizan ahora o seguimos usando nomás los orcos del pantano. Sí, no, los orcos del pantano está bien. Bueno, ok. Entonces Sí, hay una organización de orcos del pantano que yo digo que son ancestrales, sí. porque ya vienen desde hace mucho tiempo. Y con todo Bueno, respeto para... dilo, por decirlo una vez no creo que pase nada. ¿A bueno, qué te entonces refieres? yo le digo que es el estado profundo ancestral. Ah, vale, pues ya está, se dijo y no se dijo más. Ya. Sí, porque eso sí, el algoritmo sí está ahí presente. Bueno, pues entonces si quieres Sí. le pones un pi No, y ya. pero no, la gente sabe que los orcos del pantano es ese concepto, sí, sí que lo Ok, saben. Pero bueno, está perfecto. apuntado, apuntado queda. Perfecto. Sí, Entonces, el punto es que por lo que yo estaba investigando y también he aprendido por otras fuentes cercanas y directas, es muy interesante que ha habido un proyecto de ingeniería social que
cuando cae el Imperio Romano, entre comillas, que cayó, Sí. Sigue y continúa todo su control y su poder a través de la religión católica. Y entonces, curiosamente, ya ha avanzado, yo creo que en otra ocasión podemos profundizar muchísimo más, porque si no ahorita nos iríamos Sí, sí, porque otras ahora 2 estamos horas. en la pregunta de una experiencia personal que haya sido fuerte y eso nos derivamos a la ingeniería social, que es otro tema que está muy bien, pero sí, Bueno, es que lo que yo quería era llegar al punto para que tu público pudiera entender que ya desde los principios bueno, no desde los principios, ya desde la Edad Media, hay un sí, personaje que entra ahí en juego muy importante, que después el Papa Juan Pablo II dijo que era filosofía perenne, lo que él decía, o sea que todas las filosofías no eran válidas más que la de él, que era Tomás de Aquino. Y Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, justifica la violencia intrafamiliar. Entonces se crea una idea, esto es parte de esta ingeniería social que ya viene desde ese entonces y quizás desde antes, de un padre dictatorial, de un padre castigador, de un padre además abusivo, sí, ¿sí? Y totalmente recio. Entonces es el lado negativo de la masculinidad, digámosle así. correcto. ¿Qué es lo que sucede? Pues que cuando llegamos a los años 60, entonces después la gente ya está harta de esa figura y entonces empieza la rebelación del hijo contra el padre. Y luego el siguiente paso, ya que se rebelaron, entonces era desdibujar al padre. Y después de desdibujar al padre viene desdibujar la diferencia de géneros. Sí. Por eso es por lo que te estaba diciendo que me parece importante hacer eso, porque es importante retomar la sagrada masculinidad también. Sí, estoy de acuerdo contigo porque una cosa no quita la otra. Evidentemente, en el universo está descrito a través de la polaridad y la polaridad son roles que se juegan precisamente para experimentar diferentes papeles y diferentes modalidades de vida y experiencias, ¿no? Vale, Totalmente de ¿quieres rematar acuerdo. algo más con esto? Bueno, solamente eso, que mi experiencia con el Apu Chasta fue de empoderar esa energía masculina, que es muy importante, que yo le invito a tu público que reflexione mucho sobre esa parte, sobre los roles, más que los roles, las funciones. Aquí se trata, si somos iguales, pero cada quien tiene una función, somos iguales en dignidad, somos iguales en cuanto que somos seres divinos, que somos manifestaciones divinas en valor, pero cada quien tiene una función y ahí nos vamos complementando y nos vamos creciendo juntos. ¿Me doy a entender? Entonces eso solamente para que en ese sentido lo tengan en cuenta tu público. Sí, me parece una puntualización importante porque es cierto que se están desdibujando los roles. Una cosa es que tanto el hombre como la mujer puedan asumir tareas que están asignadas al hombre o a la mujer en el hogar, en el trabajo, en los deportes, en cualquier cosa, ¿no? Y otra cosa es que efectivamente hay pues unas características que cada uno asume, independientemente de que quieras asumir las otras o probarlas, aun siendo más hombre o mujer, pero no necesariamente desdibujando la naturaleza de cada uno. Eva, ¿tú qué opinión tienes respecto a esto? Y luego ya si quieres pasas a comentar el tema de cuál ha sido el episodio más llamativo que hayas podido tener en tu carrera tuyo o de algún cliente tuyo. Sí, mira, Adelante. justamente yo creo que es muy interesante lo que acaba de decir. La primera figura que habla después de Santo Tomás de Aquino como el padre incluso maltratador, ¿no? Castrador, eso se puede representar a través de los astros, representaría la figura de Saturno, que sería el padre rígido, frío a nivel emocional, no protector, castrador, un poco como un sargento, etcétera. Y lo que él está intentando decir es que quiere conectar con el padre solar, ¿sí? Con el sol, que sería el otro planeta dentro de la carta astral que representa la masculinidad, pero dentro de su potencial, como hace el sol. El sol protege a todos los planetas, les da luz, es proveedor, no tiene nada que ver con la figura del castrador, del rígido, del controlador, del que toda la familia está atemorizada, que sería el planeta Saturno,
que de hecho es el planeta del karma. Entonces uno es como una conexión kármica, la figura es una conexión kármica de deuda o de cosas de vidas pasadas, y la otra ya es una conexión solar, que es hacia lo que vamos, hacia el ser solar. Entonces me parece muy interesante, visto desde el punto de vista astrológico, lo que acaba de contar él, de la importancia de esa conexión Sol y Luna, ¿no? Que son el complemento. El arquetipo masculino y femenino. Sí, Vale, ¿y qué nos puedes contar a propósito de algún episodio muy curioso o sí. chocante o... Mira, el que más me ha marcado, y siempre lo cuento a mis alumnos, es una persona en México, no voy a decir dónde, por si acaso, que me llegó llorando a la consulta, ¿sí? Me llegó unos Sí. lloros, unos llantos, una cosa. Llegó con su marido, un marido guapísimo. Yo la vi que era una mujer de superposición, que se nota muy bien cuando alguien está en una buena posición económica y todo. Monto la carta. Yo pensé que me iba a llegar con un drama y una carta horrorosa, lleno, ya sabes, Emilio, de rayas rojas por todos los sitios. Sí. Oh, mi sorpresa, cuando vi un ala delta, que es lo mejor en astrología, que son 3 rayas azules y una que corta debajo, que se llama como ala delta. ¿Sí? O A sea, mí me lo no vas hay a nada contar. más benéfico en la carta astral, tú tienes, ¿eh? Tienes, sí, pero no es tu caso. Estoy Ya. contando un caso particular en el que yo me pensé que me iba a encontrar una carta terrorífica, y resulta que me encontré una persona con una carta maravillosa, y al contrario, me he encontrado personas con una vida para el común de los mortales horrible. Un chico que lo habían dejado en el orfelinato, lo habían abandonado, también tuvo que cambiar un montón de orfelinatos. Tenía problemas con su identidad sexual también, lo habían maltratado, lo habían violado, bueno, un desastre de vida. Y en vez de estar llorando en la consulta, estaba en pleno éxtasis. Vaya. ¿Sí? Entonces, es la típica historia de que ves que cuando la persona tiene demasiadas facilidades dentro de la carta astral, no lo valora. Y Sí. volvemos a la presión para que salga el diamante, es presionando al carbono, si no, no sale el diamante. Este hombre era un verdadero diamante, disfrutó, estaba feliz, en éxtasis durante toda la consulta, agradecido, abierto a la vida. Me escribió después, le había cambiado un montón su vida. Y esta mujer, tuve que hacer un trabajo de psicología inversa, de electroshock, que llamo yo, o de conectar con la bruja, que lo llamo yo. Llamo conectar con la bruja cuando a la persona, a través de las palabras bonitas, no le llegas, le hablas, mira, tienes que perdonar, mira, tienes mucha suerte porque tienes unos hijos y tienen dinero, tienen una buena carrera, tienes un marido maravilloso, y no lo escuchan. Cuando están en esa frecuencia no lo escuchan. Entonces es cuando Sí. saco a la bruja, porque la bruja es la frecuencia baja que ellos entienden inmediatamente, que es el miedo. Y entonces, Sí. cuando dices, yo te dejaba si soy tu marido, y te abren los ojos así, Ah. sí, y ahí ya te empiezan a escuchar, pero a través de una frecuencia más baja, porque en la frecuencia alta esa persona no te está escuchando, le resbala todo lo positivo que le puedas decir, y solo lo puedes Sí. llegar a través de una frecuencia que yo llamo la bruja, o la frecuencia más baja, y cuando la conectas a través del miedo, o le dices, pues tú sigas así, vas a tener un cáncer dentro de 2 años, pues si tú quieres, y entonces la persona ya ahí te escucha. Entonces, para resumir esto, quiero decir que cuando una carta astral es muy tensa o tiene muchas líneas rojas, es cuando justamente, como dicen los cabalistas, cuando más resistencia, más luz se revela. Y al contrario, cuando una carta, si la persona no tiene conciencia, más buena o más armónica es, te fijas que es una vida a veces, no siempre, bastante insulsa, y que lo peor de todo, que la persona no tiene conciencia de la suerte que está teniendo, De la suerte que tiene. de la Ah. suerte que tiene, exactamente. Entonces, esas son como las 2 consultas más
chocantes y más llamativas. Y luego, si no, todos los días es, la verdad, podría todos los días hacer una historia. No te aburres nada, ¿no? No, Todos los días no te todas aburres nada. Todas las consultas son maravillosas, todas las consultas son especiales, cada ser es único y eso es tan bonito, que cada persona es única y que los planetas jamás, de los jamases, volverán a esa posición. Ni siquiera tú en otra vida vas a volver a encarnar esas energías. Es tan bonito poder representar esa parte en el universo tan única, que evidentemente cuando tienes una persona enfrente yo enseguida me engancho, porque son momentos muy especiales todos, la verdad. Bueno, pues pasamos al siguiente tramo, ahora que tú lo has dejado ahí a huevo, con la capacidad de resiliencia de las personas en función de que tengan una carta muy positiva o una carta muy negativa. Vamos a hablar ahora un poco del propósito de vida. Sí, Marco Antonio, ¿tú quieres apuntillar algo antes de cambiar de tramo? Sí. Quisiera hacer un comentario nada más al respecto, por supuesto, para cerrar con algo que también les pueda ser positivo al público. Y es que cuando estaba hablando acerca de recuperar esta masculinidad y todo, también he estado trabajando ya desde hace 2 años para sanar el arquetipo del padre. Y esa parte es muy importante. Por eso cuando yo llegué a este país y me casé, me quité el apellido de mi papá y me puse Marco Antonio Olmos. Pero ahora me reconozco como Marco Antonio Vázquez Olmos, porque ya pude sanar a mi papá. ¿Y qué fue lo que sucedió como consecuencia? Cuando uno sana el padre, cuando uno sana el papá y el padre, que son dos cosas diferentes, ya lo platicaremos en otra ocasión, las diferencias, se le empiezan a abrir las puertas con la autoridad. Y la autoridad se convierte en tu aliado. Wow. Entonces, es bien interesante porque es más, y ahí es en donde viene la cuestión práctica del chamanismo, en donde vamos a te pongo 2 ejemplos. Yo traía mi licencia, cuando me fui para California, yo traía mi licencia vencida de Nueva York y iba en el carro de mi amigo, pero tenía un problema de registro y me paró la policía. Y yo traía la licencia vencida, es más, no me recordaba ni siquiera que la traía, pero afortunadamente la traía la vencida. Y entonces le entrego mi licencia de Nueva York, 5 años vencida. Se fue a la computadora, regresó y me dice, tu licencia está vencida. Y es como si no trajeras licencia. ¿Por qué no tienes licencia? No, es que acabo de llegar apenas acá y en ese proceso ando. Bueno, ya vas a sacar tu licencia de aquí, de California. Sí. Ok, bueno, pues entonces, toma, sácala y hasta que no la saques no agarres el carro. Porque si te vuelvo a ver sin la licencia, ahora sí, pero para que empieces en cero. ¿Sí? Entonces, el apoyo de la misma autoridad que me brindó para que pudiera resolver todo bien. Y ese fue uno. Y otro, yo jamás había vivido cerca de la frontera, entonces no sé cómo era la dinámica. Y cerca de la frontera hay varios retenes para ir inspeccionando, retenes de migración. Sí. Entonces, pues yo fui a un pueblo que, bueno, no es un pueblo, es una ciudad, porque es un pueblito donde yo vivo, pero fui a una ciudad, pues, para ir a conseguir cosas que aquí no se pueden encontrar. Y cuando regreso me encuentro con un retén. Yo pensé que era un retén por lo del... La parte desgraciada, ¿no? A ver, Marco Antonio, si te oímos. Hola. Perdón, no sé qué pasó. Bueno. Vale. Bueno, decía que iba ya con la siguiente pregunta para ya finalizar un poco okay. Bueno, nada más cierro. Sí. La persona, el oficial de migración, me dejó pasar. Dijo, ok, pasa, pero tráela la próxima vez. Ok, gracias. Entonces la autoridad, cuando tú sanas el arquetipo paterno, la autoridad te va a estar te va a apoyar. Ajá.
Vale. Bueno, le estaba diciendo ahora a Eva, lo que tú entrabas de nuevo, que hablar un poco de resiliencia, ¿no? De las personas que le ha ido bien o le ha ido mal o que le va mal y la capacidad que tienen de, no solo de sobreponerse, sino de hacer un enfoque positivo por muy mal que le vaya la vida, ¿no? Y yo quería sacar a colación aquí ahora, en esta última parte del programa, el concepto del propósito de vida, ¿no? Porque ya sabemos que un poco la orientación del tema del programa de hoy es cómo de alguna manera las metodologías o los estudios que ustedes tienen, las disciplinas que ustedes están cursando, pueden ayudar a la gente para enfocar esta época de transición en la que estamos y en la que todavía se pronostica que vamos a tener un par de meses que irán un poquito a peor hasta que en marzo se pueda levantar cabeza. Pienso que es muy importante el tema del propósito de vida, ¿no? Es muy importante para poder hallar el norte, porque aquellos que no saben a lo que han venido lo tienen muy complicado para entender por qué han decidido nacer aquí en este momento y en el país que les ha tocado, ¿no? Y desde ese punto de vista, ahora voy a empezar con Lunela. Eh, Lunela, las disciplinas que tú trabajas, ¿cómo pueden ayudar a aquellas personas que no tienen claro, cómo les pueden ayudar a buscar un propósito o una pista sobre el propósito vital? Sé que tú habías comentado algo sobre numerología o cualquier otra cosa que tú quieras decir a este propósito para las personas que estén un poco perdidas, porque hay mucha gente que está con el tema de si soy o no soy semilla estelar, si sé cuál es o no es mi propósito vital. ¿Qué les podemos decir a partir de las disciplinas que hemos estudiado cada uno? Y después voy contigo, Marco. Sí, bueno, yo creo que todos somos extraterrestres, o sea, que no se preocupen por la semilla estelar o no, unos con mayor o menor memoria. Yo, por ejemplo, tengo la memoria muy clara, pero mis hijos no la tienen como la tengo yo. Algunos nos perdemos en las encarnaciones y otros, por razones particulares, tenemos la memoria más reciente de origen estelar. Entonces, esa no es la preocupación si soy o no soy semilla. Vamos, todos venimos de origen fuera de la Tierra. La misión de vida sí es importante. Yo personalmente tengo un montón de herramientas, pero no las utilizo todas para mis clientes o para mis consultas. Yo utilizo, por ejemplo, la numerología, utilizo, por supuesto, para todas las personas que me consultan la astrología, pero también utilizo el sincronario maya y también utilizo el diseño humano. Utilizo varias herramientas, el diseño humano es astrología con I Ching, con chakras, y con que ahí te da una misión de vida diferente, la numerología da otra misión de vida diferente. Si hago el sincronario maya, yo soy otro signo con otra misión diferente, y todo complementa porque todo forma parte del todo forma parte de Dios, y cada uno son pinceladas de la verdad, no es única, está repartida en diferentes caminos. Pero la que utilizo para mis clientes, por supuesto, la más rápida, es la astrología, en la que inmediatamente la astrología que yo practico, porque no todos los astrólogos tampoco hablan de misión de vida, porque obvian el karma o incluso no creen en las vidas pasadas, algunos astrólogos, pues yo utilizo, es la herramienta más importante para mí. De hecho, toda la carta astral se orienta a la misión de vida. Tan importante es que si la persona me llega más perdida que un elefante en una cacharrería, es porque no está conectada con su misión de vida. Claro, Siempre, obvio. siempre. Y es tan peligroso no estar conectado con su misión de vida que, como te dije anteriormente, cuando llega la crisis de los 42 años, si tú no estás conectado en tu misión de vida, lo más probable es que te saquen de este plano y tengas que volver a reencarnar. Así de importante es. Y todas esas memorias de esas vidas pasadas están orientadas a tu misión de vida. Así que es incluso más importante que saber cuáles son tus vidas, si eres semilla, si no eres semilla, es recordar esa misión de vida, que es doble. Una es trabajar cuestiones personales y otra es una misión colectiva. Entonces hay que saber qué venimos a trabajar a nivel personal y qué venimos a trabajar a nivel colectivo. Eso es lo más importante y por eso estamos aquí. Vale, y como yo creo que esta va a ser la última ronda, después le voy a dar la palabra a Marco y Marco también quiere proponer un ejercicio práctico sobre su disciplina. Así que yo te voy a proponer, Eva, a ver qué te parece.
como estamos hablando del tema de, bueno, del propósito de vida y hablaste de la numerología, podrías hacer del 0 al 9, porque claro, estamos hablando de numerología así a grosso modo. Ya sé que esto va a ser como muy chabacano y como muy simplista, pero si hacemos la reducción de la fecha de nacimiento, obtenemos un número y a partir de ese número se podría decir un cierto enfoque hacia tu camino de vida. ¿Se puede hacer esto? Entonces, ¿nos podrías hacer un resumen del 0 al 9, así rapidito? Si tu sumatorio de la fecha de nacimiento, bueno, le explicas a la gente muy rapidito cómo se suman las cifras, si te das, y luego si te da 0, si te da 1, nos haces un pequeño abanico y así con esto, digamos que cerramos el temario de hoy, más allá de que después volveremos a devolver la palabra para despedirnos y para hacer una última puntualización. Te acabo de pillar así como a saco con el Sí. puñal en el cuello. Sí, 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 porque ¿Qué además te parece? estaba conectada con mi planeta Urano y no estaba conectada con Saturno, que es el de los números, pero cambio de registro, no hay problema. Pero sabes que Urano es el que Se te da las adapta, cosas por sorpresa, se y adapta. nunca te avisa, o sea que estabas bien conectada. Me O sea adapto, que ya no tienes excusa. sí. Urano es el que te Venga, dice, el aquí uno. te pillo, aquí te mato. Venga, el uno. A ver, el camino de vida uno. Entonces hay que sumar todos los días de toda la fecha de nacimiento y reducirlo a una cifra, salvo los números maestros. Pero para no entrar en números maestros, porque aquí sería un tema muy largo, la gente está muy enchufada con el número maestro y la mayoría, en vez de ser un caballo de carreras, acaba siendo un burro. Entonces, los números maestros lo dejamos para otro día. Vamos a Vale. empezar, no, creo que se entendió, ¿no? Hay mucha gente que Sí, está sí, sí, sí. enganchada en el 11 y resulta que vibra como un 2, o en el 22 y resulta que vibra como un 4, y cuidado que Y eso no saben distinguirlo. es mucha responsabilidad estar en un número maestro, ¿eh? Porque igual que estás en un maestro, el número maestro te puede hundir como no estés conectado con una misión maestra transpersonal. Entonces vamos del 1 al 9. Entonces se suma toda la fecha de nacimiento y se reduce a un número. Vamos a dejar el maestro aparte. Entonces, el 1 sería una misión de liderazgo, si para dar así a grandes rasgos, liderazgo sería un poco como el signo de Aries para mis alumnos. El 2 sería una misión más de diplomacia y de interacción con el otro, sería un poco como el signo Ajá. de Libra. El 3 sería como el Géminis, más tipo comunicación, escribir, dar conferencias, etcétera. El 4 sería como más como taurino, más sentar bases en la materia, más relacionado también con la familia, con la estabilidad. La misión del 5 sería más la creatividad, lo artístico, bastante inestable, la aventura, pero más conectado con la creatividad, sería la misión de vida. El 6 sería más la familia y la pareja, muy conectado en el otro, pero sobre todo como pareja y familia. El La tribu, 7, diríamos. ¿el qué? La tribu, diríamos, con la tribu, con la familia. Sí, la 7 sería un poco, ahí es que en astrología a veces se mezclan números, no es muy fácil colocarlos porque a veces se mezclan. Ok. El 7 sería el camino del crecimiento espiritual. Espiritual, es evolución espiritual, evolución también de Kundalini, está muy relacionado con la energía Kundalini y con la iluminación, el número 7. El 8 está relacionado con concretar, igual que el 4, a nivel material. Es un número muy ambicioso, pero de una progresión lenta pero segura. Está muy conectado con la materia, a veces con la sanación, en función del nivel de conciencia de la persona. Y el 9 irremediablemente está conectado con el extranjero, con salir de las fronteras de tu país, ir hacia otras culturas, otros territorios, incluido el espiritual, que es el territorio del alma, ¿no? Del espíritu, no solo el territorio físico. Entonces el 7 y el 9 son los números como más conectados con la espiritualidad. Bueno, Eva, espectacular. Yo espero me disculpes por este atraco a mano armada, pero, Pero he pero salido vamos, bien, te aprobado. has, bueno, te has desenvuelto como una leona panza arriba, vamos, te ha salido súper Mira, bien y mira, mira, te voy a decir por qué. Es que está aquí la leona, está aquí Sekhmet, mira. Ah, amiga. Ahí está, sí.
Espera. Vuelve a cogerla y habla, porque al hablar yo se quitó el cuadro. A ver, ¿Habla tú? a ver, aquí hablo. Ahí. Está aquí Miss Ahmed. ¿La ves? Ok. Muy bien. Bueno, pues la última pregunta ya para Marco Antonio y luego ya su parte, si quiere, práctica. Decíamos que, bueno, que cómo se enfoca y cómo se descubre cuál es el camino de vida de una persona desde el punto de vista del chamanismo, cómo se trabaja esto. Bueno, en ese sentido, a lo mejor nosotros somos, o al menos dentro del camino donde yo estoy, es un poquito más sencillo, porque realmente todos estamos llamados a evolucionar y tenemos conciencia o bueno, la idea es tener conciencia de que nosotros somos los que definimos hacia dónde vamos, la meta. Hay, hay maestros que han dicho esto y solamente lo repito porque es totalmente congruente con este concepto. Y es que la vida no tiene sentido, nosotros se lo damos. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos una técnica en donde planteamos la meta hacia donde vamos a ir, o sea, es el hacia dónde. Y planteamos el desde dónde lo estamos haciendo, que es en donde uno tiene que revisar cuál es la emoción y el sentimiento que uno tiene, porque eso es lo que va a definir el resultado. Planteamos un camino que vamos a recorrer, una propuesta de camino que vamos a recorrer para poder lograr ese objetivo e inclusive también nos podemos plantear referentes para poderlo lograr. Pero, y aquí es en donde viene la parte en donde interactuamos con lo que se conoce dentro de estos caminares del despertar de la conciencia como el yo superior. Yo le llamo mi esencia, presencia y conciencia divina. Entonces, uno, como es una extensión tangible de esa conciencia divina, que a su vez es un fractal de la fuente, o sea, es nada más como, pum, se va haciendo, como haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito, pero es lo mismo. Entonces, nosotros ejercemos nuestro poder divino de elegir. Es como que le dices, vamos a decirlo con estas palabras para entendernos, oye Dios, quiero hacer esto. Entonces, muy bien, ¿y cómo lo vas a hacer? Perdón, va a decir, ¿y desde dónde lo vas a hacer? No, pues lo voy a hacer desde la emoción. Por ejemplo, el caso de los pequeños avatares, ¿no? Es por la alegría que le causa a mi niño interior hacer esto y poderlo compartir. Sí. Ok, perfecto. ¿Y por dónde lo vas a hacer? Bueno, pues para poder financiar esto, vamos a ir por la renta de licencias. Ok, muy bien. ¿Tienes algún referente? Pues sí, hay alguien que hizo un programa de niños y así y así. Ok, perfecto. Muy bien. Pero yo digo, ¿cómo? Y te dice, sí, la esencia divina dice, pero yo digo, ¿cómo? Y ahí es en donde empieza todo el show, porque ese cómo es lo que desencadena todo un caminar, la aventura. ¿Sí? Salud. Eso es lo que desencadena la aventura, el cómo. Entonces tú tienes la capacidad de decir, esto es lo que quiero, hacia allá voy, por aquí voy a caminar, desde acá lo estoy haciendo, pero el que define es la conciencia divina o el yo superior, como tú quieras decir. Y ahí fue donde yo aprendí las palabras que le atribuyen al maestro cuando dice que se haga tu voluntad y no la mía, el abandonarse a la voluntad divina, el akarma, el guguay, todo eso es el mismo concepto de soltar. Tú haces tu parte y luego sueltas para que las cosas sucedan. Y porque le toca, entonces te lleva por caminos bien divertidos, inesperados. Entonces, en ese sentido, pues tú tienes la libertad, inclusive uno de esos caminos, no, pero es que yo quiero saber un poco más concretamente, entonces vas con Eva Lunela para que te explique y te diga cómo, y te haga toda tu carta astral y digas, por aquí, ok, ok, va, entonces ya, entonces así ya se siente más tranquilo, pero también tienes la opción de hacerlo más, todo lo que quiera hacer, ¿sí?
o lo que te llame en tu corazón, que es algo también muy importante. Yo quisiera que pronto pudiéramos hablar, porque también habíamos platicado de que de repente hay ciertos chamanes que como que se van al lado oscuro de la fuerza, y esa parte es bien importante explicar por qué y por qué sucede esto y cómo evitar que esto suceda. Esta es una parte que yo quisiera que platicáramos en otra ocasión. Sí, sí, sin duda. Sí, sí, no Bueno, te preocupes porque vamos a traer más programas con toda la información que ustedes crean conveniente, que es bueno sacarlo, porque eso da referencias a las personas sobre muchas cosas. ok, perfecto. Bueno, entonces, y yo creo que entonces aquí ya entraría lo que quería compartir porque es parte como también de, bueno, ¿qué sentido tiene conocer todo esto? Eh, este sincretismo chamánico, que es como le he llamado. Y bueno, eh, por ejemplo, es para aplicarlo a tu vida cotidiana, para aplicarlo a lo que estamos viviendo actualmente. Me parece que es muy importante. Yo coincido totalmente con lo que estos caballeros, tus insiders, a mí me fascina escucharlos también. Tú sabes que yo soy fan de tu programa y cuando ellos salen también me encanta. Y Sí, los escucho y les pongo mucha atención. Y yo también estoy de acuerdo con que el bicho es algo muy extraño, ¿sí? sí, De repente hay bicho, pero ya no hay influenza. Y de repente hay bicho, pero ya no hay pulmonía. Y de repente hay bicho, pero ya no hay neumonía. Entonces, ¿qué es lo que está ahí? ¿Por qué digo esto? Porque sucedió que por ahí de junio más o menos fui a visitar a un amigo mío allá a Los Ángeles. Y él se enfermó y tenía todas las características de que había sido el bicho. Pensábamos que era otra cosa totalmente diferente. Pero bueno, se enfermó y coincidió con que le dio muy fuerte justamente el día que yo me estaba yendo. Y yo iba ya de regreso en el tren y me empecé a sentir mal. O sea, empecé a toser. Yo dije, ¿qué está pasando? Bueno, no. Llegué a donde vivía y pum, me tiró un dolor en las articulaciones, una cosa horrible. O sea, me tiré, me dio fiebre. Estaba mal, mal. No me hice la prueba porque en ese entonces era cuando corría el rumor de que inclusive a través de la prueba podía ser que ahí te sí, fuera mal. sí. Entonces dije, no me voy a meter en ese rollo, pero, y aquí es en donde, y los invito a todos ustedes que están mirando este programa, que tomen conciencia de su poder divino, de que son fractales de la fuente infinita, origen de todo lo que existe. Son extensiones de ese ser, entonces ustedes pueden hacer esto. ¿Qué fue lo que yo hice? Bueno, también hay palabras que vamos a tener cuidado de no decir con ciertos remedios que derivan de sales y que los mezclas en gotitas Y que del después tomas. cloro y demás, ¿no? Ándale, Vale, exactamente, a sí, ese es al que me refería. Pues yo no lo tenía conmigo y digo, bueno, entonces, ¿qué fue lo que hice? Agarré un vaso con agua, le puse la mano encima y lo programé. Ese vaso con agua, con la mano encima, lo programé. Bueno, agarré dos vasos con agua. Uno fue la base y el otro fue el activador. Y así lo hice. Los programé, los puse en dos frascos diferentes y lo empecé a trabajar con las gotitas como se debe de hacer. Pero obviamente le dije, a partir de este momento tú eres esta fórmula y tienes que decirle la fórmula exactamente que va a ser. qué Y pones interesante. la mano, sientes cómo pasa a través de ti esta energía de tu esencia divina eh, y se integra, se programa. ¿Quieren tener más bases sólidas? Vean a Masaru Emoto, las investigaciones de Masaru Emoto. ¿Las Sí, afectamos el agua sí o sí? Bueno, pues afectalo de una manera que te sea favorable. Entonces programé un vaso con la base y el otro con el activador. Y entonces los empecé a mezclar, me lo tomé y a los 2 días estuve bien. o sea, lo que nos quieres decir es que si no tienes acceso al compuesto, que mucha gente anda como loca, oye, ¿y en México dónde se consigue? ¿Y en Honduras dónde se consigue? ¿Y en Guatemala dónde se consigue? Le coges el vaso de agüita
te centras, lo convierte y dices, quiero que esto sea el hidroxitacatrá y pum, y entonces lo convierte. Exactamente, exactamente. Es importante que tengamos conciencia de quiénes somos y qué es la capacidad que tenemos y que podemos empezar a afectar y transformar nuestra realidad. Correcto. Por eso yo digo que ahorita el gran reto que estamos encontrando como humanidad es que llegamos a un punto de quiebre en donde si nos desviamos hacia un punto de divergencia, en donde si nos desviamos hacia el transhumanismo, va a ser la destrucción total. Y me parece que la respuesta, la solución, el camino adecuado es o vamos hacia el transhumanismo y nos destruimos, o nos convertimos en magos. Pero no en magos de sacar conejos, son prestidigitadores, tú sabes, o ilusionistas, sino verdaderos magos que vayan transformando su realidad. Y el chamanismo te da técnicas para poder hacer eso, a fin de cuentas. Claro. Yo, esa técnica que les estoy diciendo, fue cuando empecé a hacer mis pininos llegué a hacer sal de uvas con eso. Y bueno, se lo di a quien fue en ese entonces mi compañera de vida y se lo estaba tomando y dice, ¡uy, sabe saladito! Y estaba eructe y eructe. Entonces, sí se puede, nada más hay que confiar plenamente en que tenemos esta capacidad, todos nosotros, para poder hacerlo. Bueno, pues es muy interesante esto que nos cuentan. Bueno, ha sido un programa impresionante. Yo desde luego he aprendido un montón de cosas y más cosas que vamos a seguir aprendiendo en los siguientes módulos que vayamos haciendo. Ya iremos eligiendo la temática o incluso nuestros propios invitados, si lo creen conveniente, pueden también evidentemente sugerir. Vamos a darles el último minuto a cada uno de ustedes y para ya redondear el programa, si quieren comentar algo que se les haya quedado atrás, y también aprovechen para que aquellas personas que quieran contactar con ustedes lo puedan hacer a través de un correo, si les quieren hacer alguna consulta a nivel privado o si quieren establecer alguna reserva, alguna consulta para las diferentes sistemas que ustedes utilizan para trabajar con las personas. Así que pasamos con Eva, si quieres hacer un último alegato y luego si quieres das tus datos de contacto. Sí. Alegato, sí, como si fuera, señoría, tiene usted el último alegato. A ver, voy a completar lo que dijo Antonio y creo que estamos muy de acuerdo. Lo que él hace lo hago yo en una técnica de sanación que se llama Seishen Teramai, que es muy parecida al Reiki, y en el segundo nivel tú pides a los ángeles que te pongan pues par magnético, si tu herramienta es el par magnético, que te pongan flores de Bach, aunque no las tengas, dentro del aura de la persona, que pongan flores de Bach o que pongan cuarzos en función de la técnica del terapeuta. Y al final todos los caminos llevan a Roma y estamos de acuerdo con Antonio que las técnicas al final, aunque tienen diferentes nombres, porque el Reiki que existía en la Atlántide no se llamaba Reiki, era energía universal y no porque este hombre lo redescubrió y le puso unos simbolitos, lo llamó Reiki, ¿no? Esto ya existía, los esenios sanaban, Jesús sanaba con esa energía, en la Atlántida sanábamos con esa energía. Entonces al final son los mismos caminos con diferentes nombres y porque la verdad al final es una unificada, todo lo que está conectado con la verdad funciona. Y él está haciendo referencia ni más ni menos a el poder de la primera ley, que es el que cree, crea. El problema de la mayoría de las personas que llegan, por ejemplo, a mi consulta, es que ni saben a dónde quieren ir. No es que no puedan ir, es que ni saben a dónde quieren ir, están en plena confusión, por eso necesitan a alguien que los guíe, y tampoco qué potenciales tienen para conseguirlo. Entonces, cuando hay esa desconexión tan profunda, sí se necesita una guía. La persona que está conectada, evidentemente, no necesita que nadie lo guíe, nada más que su propia intuición, es su propio yo interior. Pero es verdad que hay mucha desconexión de la gente y luego tenemos épocas en las que por X razones exteriores estamos más conectados y otras que estamos totalmente perdidos o desconectados y también necesitamos alguna guía.
Es verdad que somos magos y estoy totalmente de acuerdo que vamos hacia la magia, hacia el poder de el que cree, crea, de la creación. La cuestión es empoderarse y eso es lo más difícil, creérselo Totalmente. uno mismo, creernos que realmente lo merecemos. Las religiones, la mayoría de ellas nos han quitado todo el poder durante encarnaciones y encarnaciones, nos han culpado, etcétera, etcétera, y hay muchos traumas de muchas vidas pasadas que hay que sanar antes de poder empoderarse. Entonces, poquito a poquito vamos hacia ese camino del mago, como dice Antonio. Vale, ¿tus datos de contacto, Eva? Bueno, www.evalunela.com para mi página web y luego mi fanpage, porque tengo otro que es personal, pero está ya copado con 5.000 personas. Entonces, fanpage Eva Lunela Lirnia y luego mi canal de YouTube Eva Lunela Lirnia también. Vale, yo quiero decirles que en próximos tengo muchas preguntas todavía guardadas que son súper interesantes para nuestros dos invitados, como por ejemplo para Eva, preguntarle sobre su proceso vital en la Atlántida, que nos cuente detallitos sobre lo que sabe de su proceso vital en la Atlántida, por ejemplo, y también sabe sobre su familia estelar, cosa que no hemos tocado todavía, porque probablemente haremos un programa específico sobre exopolítica, ¿no? Sobre temas de semillas estelares, procesos de origen de familias estelares, vidas pasadas en las que hemos vivido en otras civilizaciones, y eso lo vamos a tocar. Hoy ya no lo vamos a hacer, pero lo tocaremos. Y a Marco también tengo otra pregunta para él, no es tan mística como esta, pero bueno, o puede que sí, y es que se me ha quedado en el tintero, pero ya te la hago, te la digo ahora, pero no, me la contestas en el programa que viene después de la publicidad, como dicen en la tele, y es ¿qué te llevó a pasar de profesar la religión cristiana y o sea, ¿qué te llevó a abandonar el seminario para luego iniciarte en las disciplinas chamánicas? Que era una pregunta que tenía para hoy, pero que ya nos hemos excedido en el tiempo, que creo que va a ser una respuesta muy interesante y que probablemente sí que sea más mística de lo que pensamos, pero por favor, no entres ahora en eso. Ahora toca el último minuto de remate del programa de hoy. Esto lo hago como coletilla, como dicen en la tele, dicen cebo, ¿no? Para cebar el programa que viene, porque creo que va a ser muy interesante. Y ahora toca, si quieres, el remate sobre los temas que hemos hablado hoy, y si quieres y si deseas dejar algún tipo de contacto, un correo o lo que sea, por si alguien quiere consultarte algo, ponerse en contacto o cualquier tipo de cosa, o incluso saber sobre el proyecto de Pequeños Avatares y a lo mejor estaría interesado en escuchar si pueden proveer financiación o por lo menos enterarse, informarse de qué va, para que entre en contacto con Marco Antonio, porque Marco Antonio está en una fase en la que le apetece mucho comunicar, o sea, ser el medio de transmisión de conocimientos espirituales, y eso en base a su profesión, que es todo lo relacionado con la comunicación y sobre todo con la cinematografía, pues está en un proceso de fabricar esta serie de anime. Y bueno, pues estaría bien que si alguien le atrae esta idea y le puede echar una mano, pues estaríamos encantados de ser el canal de transmisión, la correa de transmisión para esto. Adelante, Marco, con tu último minuto, si quieres, para explicar un poquito de esto, pero tal, porque tenemos más programas para explicarlo, probablemente en otro programa nos extendamos más, y para dar tus señas por si quieren contactarte. Adelante. Bueno, pues muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias, Emilio, por hacer comentario del proyecto de los pequeños avatares. Sí, bueno, definitivamente el proyecto tiene que ver con el poder brindar nuestro granito de arena al despertar de la conciencia. Y comencé a hacer algunos videos, tengo un pequeño canal en YouTube que precisamente se llama Pequeños Avatares. Es más, si me permites, voy a poner otro fondo para que se pueda pues empezar a ver Ajá. Ajá, Ahí está más, el diseño del rótulo. sí, mira, aquí está, ella es Pachamama. ¿Sí? Entonces, en mi canal, en el primer video que hice, y qué bueno que mencionas esto, porque es precisamente para invitarle al público a que empiecen a reconocer esas semillas estelares, a esas almas viejas que se están encarnando ahora y que están en nenes y que nos pueden enseñar tantas cosas.
O sea, el primer video que yo lo hice era porque se corría el rumor de algo que a lo mejor todavía puede suceder, de que se podían caer las comunicaciones y todo el mundo se iba a asustar. Entonces yo dije, pregúntale a tu nene, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Confíen en sus pequeños avatares, les decía. Entonces yo sugiero que vayan y vean esos videos. Ahí tengo unas técnicas también que comparto para poder transmutar y refinar energía que vienen de otras corrientes del mismo Perú, ¿sí? Que viene más bien como del camino del Paña, en donde el maestro Juan Núñez del Prado enseña a hacer un refinamiento de las energías densas para poderlas convertir en energías sutiles de sanación, que sean saludables y que te puedan ayudar a crear tu propia realidad. Entonces, eso es lo que yo puedo compartir, es hay que aplicar estos conocimientos para la vida cotidiana. Tenemos 4 paradigmas, que son la economía, la religión, la política y la ciencia, y esos 4 paradigmas, o inclusive los podemos identificar perfectamente con los 4 jinetes del Apocalipsis. Cuando uno aplica estos conocimientos, puede aprender a surfearlos. O sea, no se trata de ser antagónico a ellos, no se trata de ir en contra, de chocar. Se trata de, ok, venimos a tener esa experiencia, pues vamos a tenerla lo más agradable que podamos tenerla. Entonces vamos a surfear a los 4 paradigmas y sacar provecho de ellos y divertirnos. Yo creo que eso es una cosa muy importante. Yo soy de las personas que piensan que la contemplación es tan importante como la meditación. Cuando contemplar es salir y ver toda la maravilla de creación, vamos a llamarle creación, o de manifestación tangible de la fuente que tenemos alrededor. Los pajaritos, las aves, las nubes, el cielo, las montañas, el piso, el concreto, lo que quieras. Pero cuando tú sales y le encuentras el lado bello a todo lo que tienes, empiezas a subir tu frecuencia vibratoria. Y si a eso le añades el agradecimiento, gracias, tu frecuencia vibratoria se va a elevar aún más. Entonces eso es algo que yo les sugiero y les invito al público a que practiquen el agradecer todo lo que tienen, todo lo que viven, todo lo que experimentan, agradecerlo, porque eso les va a ayudar a subir su frecuencia vibratoria y además va a tener una respuesta del universo, de su esencia divina. Ok, te estás divirtiendo, toma para que te diviertas más, aquí te va más. Estás pasándola bien, toma para que la pases mejor todavía. Y es la única manera en que vamos a poder ir transformando la realidad de la manera en que nosotros deseamos tenerla. Ahora, es bien importante, también como dijo Lunela, venimos a trabajar muchos programas con los que hemos crecido y que venimos arrastrando de vidas pasadas. Y eso es otra parte muy importante, como ya lo mencioné en el programa, trabajar para sanar a los ancestros, sanar tu relación con el arquetipo del padre y tu relación con el arquetipo de la madre, porque esa es la base de muchos problemas que tenemos en la vida cotidiana. Y cuando los empezamos a sanar prácticamente todo, ¿sí? Cuando yo dije de los 4 paradigmas o 4 jinetes del Apocalipsis, lo dije de una manera general, pero en tu vida cotidiana la ciencia se refiere a tu salud. Tienes que revisar cómo está tu salud. La política se refiere a tus relaciones afectivas. ¿Cómo estás en tus relaciones afectivas? La religión a tu espiritualidad y la economía a tu economía personal. Entonces, el chamanismo es este sincretismo chamánico del que hablamos, poner en armonía todos esos aspectos de tu vida y entonces realmente para que empieces a surfear esta experiencia. La realidad, la vida. Este sistema en el que estamos, ¿no? Bueno, pues muy bien. Bueno, pues ha sido un programa espectacular. Creo que ha habido bastante contenido. Seguiremos abundando en un montón de
de elementos y de conceptos que probablemente todavía se quedan fuera. También yo les invito a ustedes que están viendo el programa a que en los comentarios, si quieren ponerles preguntas a ellos o si quieren incluso sugerir temas que podamos tratar en los futuros capítulos, también lo pueden poner en los comentarios, que tanto Eva Lunela como Marco van a leer y en la medida que puedan también van a contestar. También sabemos que en 24 o 48 horas se pueden generar 300, 400 comentarios, por lo cual es difícil atenderlos a todos. Lo digo por experiencia propia, o sea que ellos van a estar en la medida de lo posible. Saben que los pueden visitar a ellos en su canal de YouTube, que ya les han comentado también le pueden dejar allí comentarios. Y bueno, darles las gracias, unas gracias enormes y grandes. Ha sido un programa súper interesante, seguiremos abundando en estos temas. Y bueno, y a todos ustedes nos vemos en el próximo capítulo. Decirles que ya estoy en contacto con India Eco para grabar el próximo programa, que yo sé que muchos de ustedes me van a preguntar aquí en los comentarios qué pasa con esto. Ya estamos al habla. Está esperando que le den permiso de arriba, de donde siempre, porque hay cosas que sí puede decir ya y otras que quiere decir, pero no sabe si tiene permiso todavía. O sea que no nos pongamos nerviosos, pero mientras vamos mirando un poco esta parte interna, esta parte espiritual, para poder también avanzar en otras cosas que no sean solamente. Yo puedo entender que el tema del trabajo y de la realidad es muy cruda, pero también es importante lo que estamos trabajando hoy y vamos a empezar a trabajar a partir de ahora también en unos cuantos programas. Muchísimas gracias a los dos, Eva Lunela, muchísimas gracias Marco Antonio. Se despiden ustedes y ya cerramos el programa. Adelante. Y no, las damas. Eva. ¿Y el audio? No hay audio. Ahora. Es que ya no hay nada que decir, yo creo. No, bueno, yo lo único que quería decir de Eva, también quiero agradecerle, que sabemos que lleva toda la tarde preocupada. Hoy es un día un poco preocupante para ella porque dos de sus perritas acaban de salir de cirugía. Dos. Las dos perritas acaban de salir de cirugía y han salido hoy de cirugía y las tienen postoperatorio y estaba muy preocupada y están ahí alrededor de ella y estaba muy preocupada por si el programa tardaba mucho y se fueran a poner nerviosas porque están malitas, ¿no? ¿Cómo va? Esto ya fuera de programa, pero ¿cómo van? ¿Están bien? ¿Están tranquilas? Sí, está aquí ya queriendo salirse y están ya nerviosas. Bueno, pues ya está, listo. Señores, muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa. Y a ustedes, nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Adiós. Chao, gracias.